Camila, comenzaremos. Doc- Estábamos. ¿Tienes tu título? Creo que sí, doctor. Creo que, obviamente usted tal vez me va a ayudar a que sea más específico, pero creo que medio que entra todo lo que yo quiero defender. Y es mecanismos de protección de los derechos fundamentales de los grupos minoritarios o comunidad LGBT o de la comunidad LGBT. Ya, me vas a dictar. A ver, Ya. estamos. A ver, aquí vamos a ir viendo. A ver, ¿es similar a lo que encontraste en la tesis esa o es No, no, diferente? no. La tesis que le dije era penal, ¿no? Esta es o sea, este título es más amplio, pero es porque como creo que por lo que yo hablo más amplio, ¿no? Te digo, como usted, tal vez usted me puede ayudar a darle este título algo más específico, pero en realidad es lo que yo quiero, es lo que Ya. busco, ¿no? Con mi tesis. A ver, dictame, vamos a ir viendo mecanismos de. Mecanismos de protección de los derechos fundamentales de los grupos minoritarios, comunidad LGBT. Bueno, yo creo que no está muy bien, pero Un ratito. Eh, Mecanismos de protección de los derechos fundamentales. de los grupos minoritarios, comunidad LGBTI. No LGBT. Ah, GTV. Ya. ¿Ese es tu tema? Claro, o sea, es lo que yo quiero, lo que le decía, ¿no? Al principio, todo lo que quiero representar, bueno, o defender o exponer. Ya, cuando hablamos de No sé derechos, si tiene mucho sentido, ¿no? Tal vez no, usted no, está puede muy bien, decir. no, no te preocupes. Si no tiene sentido, le vamos a dar algún sentido. Tiene sentido. Cuando hablamos de derechos fundamentales, tal vez estaríamos hablando entonces de reconocimiento de los derechos fundamentales en la Constitución. Entonces, podría ir por ahí, en ese lado. Entonces, incorporación, o sea, que la Constitución reconozca pues sus derechos fundamentales y me parece que sería muy novedoso, ¿no? Y sobre ese marco constitucional, pues se puede hacer maravillas, se pueden crear códigos, decretos supremos, reglamentaciones y demás. Entonces, podríamos ir hacia ese rubro, ¿no? Entonces, reconocimiento de los derechos fundamentales de los grupos de la comunidad LGTB por la Constitución Política del Estado. Entonces, podría ser por ahí. O más o menos yo estaba un poquito tanteando, que creo que no te va a gustar, es tipificación, ¿no? Del delito de agresión física, es lo que me decías hace rato, a personas LGBTBIQ+, para brindar una protección a una población vulnerable, ¿no? Entonces, esto es exclusivamente área penal y lo que tú propones sería área constitucional, porque los derechos fundamentales, tú sabes que están reconocidos por la Constitución, no los reconoce el derecho civil, el penal, no, sino la Constitución. Entonces, te pregunto, ¿por dónde estaríamos yendo entonces? Creo que, como usted dice, o sea, con mi tema, que es Ujú. constitucional, y como usted me dijo, es cierto, y si se hace una constitución, abre a códigos, decretos, leyes, entonces es amplio, pero para un beneficio igual mayor, creo yo. Sí, 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 mucho más, porque en lo otro es que no los peguen, digamos, no los agredan, y ya, pare de contar algo muy concreto, pero también que se necesita. En cambio, tú abres la puerta para que efectivamente, pues, se cree toda una cultura normativa para esta población, ¿no? O sea, que tenga su propio reconocimiento a partir de la misma Constitución. Entonces, ¿quieres ir por ahí? Sí, doctor. Ya con lo que usted me dice, no, ya me siento un poquito más satisfecho. Ahora, si Sí, usted me ayuda a corregir el título o el título está bien. no, lo vamos a intentar corregir. Entonces, obviamente que los títulos son perfectibles, se van mejorando, pero lo vamos ahora a intentar eh, mejorar un poquito más, ¿no? A ver, entonces podríamos hacer incorporación de los
derechos fundamentales y tal vez garantías constitucionales, no sé, de los derechos fundamentales de los... su nombre es Comunidad LQ. LGBT, Sí, ese es el obviamente. nombre, pero el nombre usan comunidad, ¿no ve? Sí, comunidad. Ya, incorporación de los derechos fundamentales de la comunidad, vamos a poner incluso entre comillas, comunidad, para darle unidad, digamos, comunidad, LGBTIQ más tendría que ser, o sea, no podíamos excluir a nadie, digamos, ¿no? En la Constitución, la Constitución Política del Estado, ¿no? La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Incorporación de los derechos fundamentales. Incorporación de los derechos fundamentales. Ya. ¿Qué me dices, Camila? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Sí, doctor, como usted dijo al principio, ¿y garantías constitucionales o no? No es necesario. Mm, a ver, podría ser O va derechos, a ser más complicado, va o a no ser sé. más complicado, ¿no? Entonces, yo creo que las garantías serán las mismas para una persona común, ¿no? O sea, no creo mucho, pero los derechos fundamentales, a ver, habría que ver. Planteale, el doctor Rioja da constitucional, entonces planteale a él, pero iremos primero chiquitito, a ver qué nos dice un constitucionalista, ¿no? A ver, una cosa chiquitita y a lo mejor podemos jalar a más. Entonces, y le planteas a él y le ponemos garantías a ver cuál es la visión que nos da. Pero tentativamente yo soy de la idea de mientras más chiquitito, mejor, porque mientras más grande, tienes que fundamentar mucho más, hacer un trabajo más específico, más grande, o sea, se complejiza. Entonces, yo siempre he creído que pequeñito y bonito se vende rapidito, ¿no? Entonces, lo mantendremos ahí, pero ten en tu mente garantías, ¿no? Las garantías también. A Está ver, bien, doctor, gracias. ya, entonces, mi querida Camila, entonces, este es tu tema, ¿ya? Entonces, incorporación de los derechos fundamentales de la comunidad LGBTIQ+, en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Necesitamos delimitación temporal, gestión 2022, ¿no? Entonces, esto sí o sí ya lo has copiado, Camila. Sí, doctor. Muy bien, esto obligadísimo que tienes que ir a consultar con el doctor Rioja como docente de constitucional. Le dices, esto estoy queriendo hacer y a ver qué él te dice, ¿no? Entonces, si no está muy, dile que esto lo has definido conmigo, evidentemente, ¿no? Esta es una primera aproximación y como él es experto en el área, entonces, que nos dé su visión de cómo lo ve. Entonces, si como el docente, el doctor también conoce de metodología, entonces que te redacte por lo menos una alternativa distinta. Si no la ve esto tan potable, digamos, que te redacte una alternativa distinta y yo lo voy a verificar. Voy a ver qué tal la alternativa distinta y a lo mejor, pues, tomamos su propuesta de él, la incorporamos a la mía que tenemos ahorita o la mantenemos esta, porque al final de cuentas,
De lo que se trata es de que escuchemos a los otros docentes, pero yo estoy tutoreando este proceso, ¿no? Entonces, el que, modestia aparte, el que tiene que dar la última palabra soy yo, digamos, ¿no? Como docente titular de la materia. Pero eso no obsta que escuchemos a los otros docentes con todo respeto, evidentemente, y veamos qué nos pueden decir, qué nos pueden aportar, ¿no? Entonces, a ver qué nos dice el doctor Zioja y sobre eso, si su propuesta es más bonita, de antemano lo cambiamos tal vez o lo complementamos. Entonces, siempre escuchando a más personas, construimos mejores ideas. Mi querida Camila, entonces, este es el título. No se tiene que copiar tal cual, por si acaso, no se puede cambiar nada. A ver, vamos a volver a leer. Incorporación de los derechos fundamentales de la comunidad, tantos, tantos, en la Constitución. Perfecto. Entonces, tal cual, vas y que te los redacte también una alternativa si es que se le ocurre algo diferente o distinto, similar. Y por si acaso, Camila, de ti depende defender este título, porque seguramente, ¿y por qué no haces esto otrito, que no sé qué, y no sé cuándo? No. Como ahorita has defendido conmigo, o sea, te has portado bastante aguerrida, digamos, ¿no? Yo quiero esto y esto y esto. Y esa es la forma, y esa es la manera, esa es la forma, ¿no? Que es mi tema y yo quiero esto. O sea, no por complacer a A o a B o a C, por muy mi docente que sea, yo voy a cambiar, ¿no? Yo quiero este tema y tienes que defenderlo y lo has hecho bien diciendo por esto, por esto, por esto me interesa y perfecto. Entonces, Camila, ese sería tu tema para la siguiente clase. Obligado, Camila, que vengas con algunas respuestas del doctor. Tendrás que ir a su oficina un ratito, no hay ningún problema, él recibe nomás a los estudiantes, entonces no hay excusa, Camila, para que no te entrevistes. Entonces, te atrasas, lamentablemente no voy a poder trabajar contigo, ¿no? Porque necesito esa visión externa que nos ayude a continuar, ¿no? Entonces, te comprometes, ¿no, querida Camila? Sí, sí, doctor, no se preocupe, voy a consultar al director de carrera y bueno, y como usted dice, ¿no? Buscar tal vez más opiniones. Así que Sería lindo, más voy a, opiniones. tal vez al doctor Abel Suazo también, él Ah, el es su doctor experiencia. Suazo. Sí, 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 Entonces, buena sí, opción. También el doctor Suazo da yo le voy a consulta. preguntar, de hecho, a los dos, ¿no? Como usted dice, mientras más opiniones, mejor. Entonces, sí. Excelente, excelente. Gracias, doctor, por la guía. No, a ti por estar motivada, ¿no? Entonces, excelente. Mientras más voces, mucho mejor. Se nos ha ido nuestro querido Mario, ya le tocaba, qué macana. Bien, entonces, mientras lo esperamos, vamos a hablar del sistema APA. Entonces, ya tenemos el título. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer antes? Antes de ello, lo que tenemos que, obviamente, ahí está nuevamente el Mario. Tenemos que hacer el planteamiento del problema. El planteamiento del problema. ¿En qué consiste el planteamiento del problema? El planteamiento del problema consiste, pues, en describir lo que sucede, lo que acontece. Bien, Mario, ¿qué me dices tú? ¿Ya lo has pensado sobre tu temática, Mario? Mario, ¿me escuchas, Mario? Debe estar con problemas de audio, Mario. Bien, entonces, cuando pasamos a lo que es el planteamiento del problema, lo que hacemos es describir la realidad, ¿no? Entonces, ahora y que ya tenemos identificado, chicos, nuestro problema, o sea, nuestro título, perdón, nuestro título ya está identificado, ¿Ya? lo que tenemos que hacer es el planteamiento. Mario, adelante. Perdón, doctor, sí estaba con unos problemas de audio ya, acabo de llegar a mi casa. ¿Ya estás en tu casa, Mario? Ahora sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, eh, ¿tienes tu título, Mario, más o menos? ¿Lo has pensado? Sí, sí, yo creo que, bueno, ¿no? La base que tenía, ¿no? El Internet en Bolivia y los delitos cibernéticos sexuales o de tipo sexual, que ese sería el conector, tal vez, que conecten unos 3 o 4 delitos referentes al acoso, el, lo que eran las cuentas falsas, con el robo de imágenes, la suplantación de cuentas y la extorsión con las mismas imágenes o videos de tipo sexual. Ya, ya, me parece bien, Mario. Has encontrado una manera de poder
volver en paquetito, digamos, ¿no? Pero estamos conscientes, Mario, que a propósito estás, y favorablemente, que bueno, agrandando tu estudio, ¿no ve? Entonces, sabes que es un desafío mayor. Entonces, quieres tipificar más delitos. Estamos conscientes de eso, ¿no ve? Sí, del bloque como sexual, de ese lado. Exacto. Entonces hablaremos ya, muy bien, intentaremos, Mario, redactar contigo. Bien, perfecto. Vamos a intentar, a ver, redactar algo. Aquí tenemos. Entonces ya tenemos el título de Camila. Camila, por si acaso ese tu título tú lo guardas, porque yo no lo voy a guardar, se me va a perder. O sea, yo les ayudo y ¿dónde era, doctor? Usted me lo escribió, ¿se Sí, acuerda? ya Sí. lo guardé, doctor. Perfecto. Y eso para todo futuro, chicos, les voy a ir ayudando tanto en el título, en los problemas, todo. Voy a redactar con ustedes. Pero una vez que yo redacto, lo borro, digamos. Entonces, no crean que yo estoy guardando en mis archivos. Bueno, tal vez en los videos, en las clases virtuales, pero en lo demás, no crean porque ayudo y lo borro y lo borro. Entonces, no se fíen de mí en ese sentido, sino que guarden ustedes, sáquenle fotito por lo menos para que tengan su respaldo. Bien, estimado Mario, entonces más o menos estábamos viendo tipificación de los delitos, tal vez, a ver, vamos a ir modificando, de los delitos sexuales, tal vez, sexuales, mediados ¿por qué? Mediados por, o Las redes por, sociales. a ver, O vamos podría pensando, medios por redes, no los es que no solo delitos son por redes, cibernéticos sexuales, ¿no sería? Delitos eh, cibernéticos sexuales. habría que ponerle un nombre, ¿no? Habría que buscar de los delitos eh, eh, cibernéticos, se llamará así, de los delitos cibernéticos sexuales, cibernéticos se llamará así, de los delitos, Vi a ver, incluso en la legislación mexicana tienen ese apartado de delitos cibernéticos sexual. sí, sí, sí existe, perfecto, es que es una nomenclatura nueva, digamos, ¿no? Sí, 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 es muy nueva esa. Ahorita en México hay y en Colombia hay una propuesta de delitos cibernéticos sexuales igual. Oh, qué bueno. Entonces, no estamos arando en el desierto, digamos, ¿no? Tenemos ya base. Perfecto. Si hay esa base, excelente. Tipificación de los delitos cibernéticos sexuales, sexuales, ah, pero a todos, Mario, o a menores de edad. O sea, porque una cosa son los menores, ¿sabes? Y otra cosa, pues, toda la gente, ¿no? Y hay diferentes códigos, tú sabes, dependiendo de la edad. ¿Cómo lo verías tú? Me gustaría a todos, pero yo creo que sí hay que ser un poco más específicos. Tal vez Mm, podría enfocarme en niños, niñas, adolescentes, ¿no? Que es un grupo vulnerable y por ende técnicamente son el grupo del que más sufren esta clase de delitos, ¿no? Los menores de edad. excelente. Porque si no, Y tendrías que entrevistar o encuestar a niños, pues a personas adultas, o sea, la población a tercera edad, que también es una población vulnerable, ¿no? Todas se la creen, todo lo dice Internet, ya creen que es verdad, digamos, ¿no? Muchas, el tema muchas veces. de los de la tercera edad, lo que estaba viendo era mayormente delitos cibernéticos económicos con estafas y esos, Exacto, claro, ¿no? Las famosas, ¿no? Lo que hacen, ¿no? Deposítame mi cuenta o las estafas piramidales sí. o los falsos, robo de cuentas, robo de tarjetas, esos otros, ¿no? Son cibernéticos económicos, si no me equivoco. Sí, 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 muy bien. Entonces, me parece que estás pensándolo muy, muy bien, Mario. La delimitación para menores, ¿no? Niño, niña, adolescente. Entonces, tipificación de delitos sexuales. A ver, a menores, no, a niños, porque ya no se usa el título menores, ¿no? A niños, aunque sea más largo, tiene que ser así. A niños, niñas y adolescentes. Adolescen- ay, adolescentes. eh,
para proteger, qué quisiéramos proteger? A razón de precautelar, proteger, ¿qué quisiéramos proteger? A razón, ¿se te ocurre, Mario? De promover, tal vez, de promover. Y, doctor, ¿no podría delimitar a un grupo de personas, por ejemplo, entre 18 y 30 años, tal vez, mayormente de estudiantes universitarios, porque a lo que veo el tema de menores, por ejemplo, en muchas redes sociales se les tiene prohibido la creación de cuentas y son ellos los que modifican sus fechas de nacimiento, ¿no? Y están con cuentas de adultos, entonces yo creo que se me va a hacer un poco complicado querer buscar niños o así jóvenes que quieran tal vez hablar abiertamente de estos temas. Ya, sí, te entiendo, muy bien. Entonces, tal vez adolescentes, es que, Sí, pero digamos, es muy delicado hablar de temas sexuales con niños, ¿no ve? Yo creo que ok, muy ni sus bien. padres van a dejar entrevistarlos. Tienes toda la razón, mi estimado. Mucha razón. Entonces, Entre mm, mm, 18 y 30 podría ser, o un margen entre estudiantes universitarios, trabajar con estudiantes universitarios, algo así. me parece interesante el concepto que tienes. Tienes mucha razón, Mario. Ya, pero ¿por qué escogemos estudiantes universitarios entonces, ¿no? Entonces pondremos, podríamos, pero eso va de, hay estudiantes universitarios de 18 y de 60 incluso, ¿no? En la San Simón yo he tenido compañeros en su momento, y tú también has debido conocer mayorcitos, ¿no ve? Tengo ahorita igual. ¿No ve? Cierto. Tipificación de delitos sexuales, ya. O directamente poder poner entre adolescentes entre los 18 y 29 años. No, es que adolescente, según la 15, la ley Sí, 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 sí. 500, A los eh, 18 son adolescentes. es desde los 12, de 12 a 18, 17 Supongo serían adolescentes. directamente mayores de edad, 18 para arriba. Ya, Prefiero también, trabajar sí, con mayores de edad. podría Sí, ser. trabajar con mayores de edad. Mejor, sí, me parece, porque también adolescentes son menores y necesitarías el permiso o consentimiento de los padres, digamos, para que te respondan. Un lío se me va a hacer. Se te va a hacer un lío. Sí. Tipificación de delitos sexuales. eh, Personas tipificación, mayores de edad. sí. A ver, el de los delitos cibernéticos sexuales cometidos, tal vez, cometidos contra, pero no podíamos hacer una subdelimitación, personas ya mayores de edad, pero alguna subdivisión tal vez, no sé, porque con todos vamos a trabajar, con todas las personas mayores. Mm, sí, pues tendría que ser, no se me ocurre otra división. Tipificación de los delitos cibernéticos cometidos contra, um, ya, a ver, personas Mayores de edad. de edad, ya, ah, a razón, ya, a razón de proteger, a razón, ¿qué buscamos con esto? ¿Qué buscamos? ¿Cuál es tu idea? Queremos Primero, proteger sería el derecho a la privacidad, tal vez, a la identidad, a la eh, intimidad, ¿no? intimidad también. Son varios derechos, y si lo pongo directamente fundamentales. Pero algunos no van a cuadrar, digamos, ¿no? ¿Cuáles serán los derechos fundamentales? Habría eh, que O si buscar, no, un segundito. ¿no? Habría que ver. Entonces, a razón de proteger, tal vez, sí, como dices, proteger el derecho A la intimidad, a la intimidad y el buen nombre, tal vez, ¿no? A la a la intimidad, a la privacidad, honra, Ujú. propia imagen. No serían, eh,
¿Qué sería en Derechos ese sentido? fundamentales, dices tú, pero es que son varios, es que algunos no van a cuadrar, no van a cuadrar. Son derechos, o sea, el derecho a la privacidad, pero No, todos pero los ciberdelitos acaso muestran exponerte. Yo creo que sí, ¿no? A ver, iremos pensando, Mario. en teoría sí, te expone, ¿no? Ya sea robando tu identidad, robando tus fotos o extorsionándote con tus fotos, es tu privacidad, ¿no? Es tu Ya, me parece delito sí, contra la onza, tal vez. también, pero creo que privacidad, Mario, creo que privacidad está bien, derecho a la privacidad, ¿no? Porque Ok. todo, Camila, ¿algún aporte tal vez? No, claro, tal vez los derechos de la acción de privacidad, esta acción constitucional, que habla específicamente de los derechos, ¿no? Derecho fundamental a la intimidad, privacidad personal o familiar, a su imagen, honra y reputación, que son Ya, pero los de todo la eso acción de es, privacidad. ya, No sé, pero eso es una Es un acción, ¿no? mecanismo de defensa, ajá. sí, Sí, pero o sea, pero en realidad va muy con el tema de Mario, ¿no? totalmente, totalmente. Sí, 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 gracias, Camila. Buen aporte, sí. Es una acción que nos permite, obviamente, defender estos derechos, ¿no? Entonces, a ver, tentativamente lo manejaremos. Nada está escrito en piedra, no es que ya, ya me casé con este tema y ya no puedo modificar, no, se puede. Y este es un proceso intelectual, ¿no? O sea, tenemos que poco a poco ir, pues, puliendo, repuliendo, desechando, cortando, añadiendo nuevas cosas. Es un trabajo intelectual. O sea, aquí no hay recetas, digamos. Y como ahorita están viendo, ¿no? Estamos pensando en conjunto los tres para dar solución. Bien, entonces, temporalmente me parece que podía ser privacidad, derecho a la privacidad, privacidad, ¿no? Privacidad. Entonces, tipificación de los delitos. Entonces, a ver, vamos a ir viendo, Mario, contigo, de los delitos cibernéticos sexuales cometidos contra personas mayores de edad a razón de proteger el derecho a la privacidad. ¿Qué me dices, Mario? Medio que te suena bien, te convence, no tanto. Sí, sí, yo creo que es una buena base, tal vez. Sí, algo que tal A vez medida que vaya investigando, yo creo que se me va a ir abriendo más luces, ¿no? sí, es verdad, es verdad. Entonces, anótalo, mi querido Mario, ahorita y comenzamos. Ya vamos a empezar a hablar. Sí, ya lo tengo, doctor. Bien, bien, entonces ya tenemos nuestros temas. Mario, entonces tendrás que, pues, consultar con un penalista, ¿no ve? Me imagino que hablarás, ¿con quién vas a hablar, Mario? Con el doctor Boris, con el doctor Ramos. Ya. mm, Entonces, este mismo título le presentas y misma recomendación, ¿no? Entonces, ¿qué visión te dan ellos? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué te dicen? ¿Qué enfoque? Entonces, poquito anotar lo que, bueno, por ejemplo, el doctor Boris no es tan metodólogo, entonces, de manera general te dará una pauta, ¿no? Entonces, anotarte, Mario, qué te dice, el doctor Ramos, también a ver qué te comenta, pero me parece un tema muy potable de ambos temas potables, o sea, novedosos, distintos. Como les he dicho, tengo mucha experiencia en el medio, precisamente en diferentes universidades, de estar en taller de grado, por eso también se me ha invitado a ayudarles a ustedes. Entonces, nunca he escuchado los temitas que ustedes están postulando, ¿no? Son muy novedosos y me place que estos temas hayan salido de ustedes. O sea, yo no les he dado, han salido de ustedes mismos, ¿no? Entonces, yo un poquito he intentado direccionar, digamos, ¿no? Ahora sobre lo que ya hemos delimitado, ya hemos poquito precisado, consultaremos lo que hemos hecho, ¿no? Precisaremos y a ver qué nos dice Mario. Entonces, obligado, mi querido, estimado.
Mario, tienes que sí o sí venir con alguna opinión, comentario para trabajar, porque si no preguntamos y luego consultamos y resulta que no lo habíamos hecho bien, lamentablemente se hace. Entonces eso es bajo ya tu responsabilidad, ¿no ve? Pero a priori yo te puedo decir que son temas que corren, son temas que corren de lejos. Estoy convencido, pero a lo mejor le encuentra un matiz, alguna variante por ahí y podemos aprovechar eso y no después de que hemos armado, era pues, que le metamos esto más, digamos. No, entonces es importante. Bien, ¿qué vamos a ya empezar a hacer? Lo que tenemos que empezar a hacer es el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es una descripción que debes hacer de lo que sucede, de lo que acontece. Contame la triste historia. O sea, ¿por qué tú estás queriendo investigar? Por ejemplo, el caso de Camila me dirá, pues, que en la actualidad, si bien hay mucha normativa, hay muchas leyes que dicen proteger a esta población vulnerable, maneja bajo el concepto de población vulnerable, Camila, o sea, enfocarlo hacia ese lado. ¿No? Esta población vulnerable, todavía pues la normativa no es suficiente y qué tal y qué cual, y empiezas a desarrollar. Partan de lo general a lo específico, no empiecen con patada voladora, ¿no? Entonces, a lo más importante al principio y luego de qué hablo. No, primero vayan volteando, así como cuando pedías permiso a tu papá para salir, entonces poco a poquito ya le ibas pintando las cosas y luego al final puedo salir, hoy día tengo un 15, digamos, ¿no? Estoy mencionando cualquier cosa. Entonces, así, al último viene pues el batacazo, ¿no? La argumentación más dura. Entonces empieza volteando, volteando, volteando y al final empiezas a precisar tu descripción. Entonces tienes que describir qué sucede, qué acontece. Esta parte del planteamiento del problema es importante, chicos, porque tienen que hacer notar de que es un problema existente, de que es un problema real, de que es un problema que atinge pues a todos los bolivianos y es necesario darle solución. No hables de soluciones por si acaso, no, sino de problemas, de problemas. Por eso es planteamiento del problema. A veces se llamaba problematización, es decir, contamos toda la triste historia, triste historia. Entonces, después del planteamiento del problema, chicos, viene la formulación del problema. Y en la formulación del problema vendría a ser la pregunta de investigación, la pregunta solamente. Ustedes ya han sido mis estudiantes. Bueno, sé que se han olvidado muchas cosas, es cierto, es normal, pero yo les voy a recordar. Entonces, el planteamiento del problema es eso, contar la triste historia, planteamiento del problema. Y en la formulación del problema es redactar solamente la pregunta de investigación. El planteamiento es como el cuentito. ¿No? Las fábulas de Sopo, ¿se acuerdan? ¿No ve? Era el cuento. Si el planteamiento es el cuento, la formulación, ¿qué vendría a ser? En las fábulas de Sopo, ¿qué vendría a ser? A ver, ¿no han leído fábulas de Sopo? ¿Qué vendría a ser, Mario? El mensaje tiene un nombrecito, ¿no? La moraleja, creo. La moraleja, exacto, es el sumum, ¿no? El extractito, la moraleja. Entonces, la formulación, solo la pregunta bien delimitada, bien precisa, para eso pues, te has explayado ahí arriba contando, ¿no? Has hecho el cuento. Ahora, en la formulación, bien cortito, lo que es tu problema. Entonces, tenemos que hacer ya esas dos cosas, chicos. Tenemos que plantear el problema. El planteamiento del problema no es pues cortito. Muchas veces veo planteamientos de media hojita, una hojita, no. Por lo menos un buen planteamiento tiene unas 2 hojas. Cuando digo hojas o planas es lo mismo. Para mí es lo mismo, porque solo se imprime pues, un lado, ¿no ve? Entonces, cuidado que te estés confundiendo. Para mí decir hojas o planas es lo mismo. Entonces son 2 planas si quieres, más preciso. Mínimo. Creo que es lo mínimo que podías poner. Pues, cuidado que estés desarrollando media hojita o una hojita, no. Y cosa importante, todo planteamiento, chicos, tiene que estar pues respaldado con algún
autor con algún, ya sea de doctrina, teoría, o pues algún artículo, qué mejor, de periódico o algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Camila, ¿no? Que digan, pues, eh, en los tiempos, lamentablemente la población LGTB sigue sufriendo agresiones, ¿no? Y siguen siendo discriminados. Eso es joya. Y vas a encontrar, hay publicaciones allí. En el caso de Mario, no sé si en el medio encontraremos algo, pero en Ecuador, por decir, ¿no? Los ciberdelitos sexuales se potencian o se incrementan en época de pandemia. Joyita, pues eso. Entonces, eso. Cosa de que cuando tú hagas tu descripción, no te diga, porque si solo tú lo escribes, yo como tribunal o yo como tu tutor te puedo decir, eso es lo que tú crees. O sea, que hay discriminación, Camila, es mal, no hay nada de eso. Ya eso ha pasado. Mario, no hay delitos cibersexuales, no sé qué cosa estarás hablando. No hay, te diría. Y tú me dirías, sí existe. ¿No, acaso no ha visto este artículo de este periódico? ¿Acaso no ha visto esta referencia de esta página seria, o sea, ya sea de Cielo, de Alnet? Hay tantas páginas, ¿no? Científicas. ¿No ha visto acaso? Ah, no, no había visto. Pues vea, actualícese, ¿no? Entonces, un poco para frenar a las personas que te dicen, no, es muy subjetivo lo que tú dices. O sea, para ti será problema, para mí no lo es. Entonces, para dirimir esa posible controversia, tú traes pruebas, evidencias, ¿no ve? De que tu problema es real, existe y tienes que eso incorporar a tu redacción. Entonces, planteamiento del problema no solo es hacer literatura, ¿no? Tú explayarte, escribir bonito, pero te van a decir, ¿y de dónde sacas vos eso? Ya, te creo, bonito escribes, pero para mí es novela. No es novela. Aquí está tal, en tal periódico ha salido eso hace un año, hace 6 meses. Ayer nomás ha salido esto. Entonces, no es novela. Dese cuenta. Abra sus ojos, ¿no? Entonces, por eso todo lo que tú puedas describir y si usas cifras estadísticas o algo, con mayor razón, chicos, tiene que estar respaldado de dónde estás sacando esas cifras estadísticas. Cualquier numerito que se vea llama la atención. Entonces, si vemos porcentajes y no sé qué, ¿de dónde estás sacando esas cifras, evidentemente? Entonces, si no, te van a preguntar, acá no puedes copiar ya, como hacías en los otros trabajitos, cortabas, pegabas, esta página me sirve y lo copiaba. Ahora ya no hay, no puedes hacer eso, no existe. Entonces, tienes que escribir, porque ya les había dicho y les recuerdo que esto se va a revisar muy probablemente pues con un programa antiplagio, ¿no? Entonces, va a decir, copia todo su planteamiento, de aquí ha sacado, sale. Aquí no ha escrito nada el estudiante. Muy bonito, sí, se entiende, todo lindo, pero nada le pertenece. Entonces, chicos, a escribir, no les queda de otro. Puedes leer y bueno, ¿qué te puedo decir? Intentar decir cosas similares, pero con tus propias palabras. No es bueno el consejo que doy, pero ¿qué te puedo decir? No, inspírate un poquito, empapate y lo mismo di con tus propias palabras. Van a buscar y no van a encontrar, no van a encontrar nada igual, ¿no? Obviamente. Entonces tienes que escribir. Para la siguiente clase tendrías que ya traerme tu planteamiento del problema con la cita respectiva, vale decir, para el martes. O sea, esto es así. Tenemos que ir presentando resultados. Sí o sí, porque a mí me han puesto un plazo perentorio que en menos de 2 meses tenemos que tener el título, estado del arte, planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, justificación, operacionalización de variables, hipótesis, en menos de 2 meses. A eso me ha dicho el doctor Rioja, para que luego tengas tu tutor y con él trabajes. Bien, en el tercer tiempo te voy a explicar cómo hacer esto de manera más precisa. Por favor, chicos, estén puntuales, están perdiendo su tiempo si no se conectan puntuales, no mi tiempo, su tiempo. ¿Ya? Entonces, por favor, estén listos para el tercer enlace que les voy a mandar en unos 6 minutos más o menos. ¿Ya? Nos vemos luego. Hasta más después. Está bien, doctor. Perfecto.